El nombre Perú no proviene de los incas, ni de una lengua ancestral, ni de una antigua civilización. Nació más bien de un encuentro torpe, de un diálogo incompleto, de un error. Sí, así como lo escuchan. ¿Quieren saber más? Entonces acompáñenme a ver de qué va el asunto. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. El nombre del Perú es un caso ejemplar de cómo las denominaciones coloniales pueden nacer del malentendido, consolidarse por la fuerza de los imperios y, con el tiempo, convertirse en símbolos aceptados, incluso reivindicados por los propios pueblos que fueron nombrados desde fuera. Su historia condensa con notable claridad el proceso por el cual una palabra originalmente ajena termina siendo central en la construcción de una identidad nacional. Habría que decir que la voz Perú no tiene raíz andina, ni proviene del quechua, ni del aymara, ni de lengua originaria alguna del territorio que luego designará. Su origen se remonta, a saber, a las primeras exploraciones españolas en el Istmo de Panamá. Hacia 1513, cuando Vasco Núñez de Balboa cruza el Istmo y llega al Mar del Sur, recoge de los indígenas de la zona noticias sobre tierras ricas situadas hacia el sur. Es probable que en ese intercambio, marcado por la incomprensión lingüística y la desigualdad del contacto, surgiera el nombre Virú, Pelú, Perú o algo sucedáneo, posiblemente referido a un cacique local o a una difusa región al sur del Darién. Ese sonido, transformado por el oído castellano, se convertirá en Perú y comenzará así a circular en los informes que los exploradores elevan a la corona. Lo que los europeos entendieron como el nombre del territorio resultó ser simplemente una vaga referencia personal o geográfica localizada. Sin embargo, en la lógica expansiva y clasificadora de los conquistadores, esa palabra adquirió una significación desproporcionada. Comenzó a utilizarse para referirse a todo lo que quedaba más allá, hacia el sur, hacia las tierras aún inexploradas que prometían oro, perlas y reinos. La rápida circulación del término en Europa fue favorecida por los relatos fabulosos que hablaban de riquezas más allá del Mar del Sur. En Las décadas del Nuevo Mundo de Pedro Mártir de Anglería, cronista de la corte de los reyes católicos, ya se menciona un Pirú o Virú al referirse a regiones aún desconocidas. El propio Inca Garcilaso de la Vega, mestizo de madre inca y padre español, señaló en sus comentarios reales de los incas del año 1609 que Perú no es un nombre indio, ni general ni particular. Fue corrupción de Virú, que era nombre de tierra pequeña. Garcilaso observa con lucidez cómo el nombre, que terminó representando a todo un imperio, provenía de una tierra menor y ajena. No obstante, reconoce que para su época Perú ya estaba completamente arraigado en el lenguaje oficial, en la memoria colonial y en el imaginario colectivo. Los mapas europeos del siglo XVI y XVII reforzaron esta construcción. En la cartografía de Ortelius, Mercator y otros, Perú aparece como una vasta región de América del Sur, asociada siempre con la riqueza minera, especialmente tras el descubrimiento del Cerro de Potosí en 1545. El nombre se carga así de un simbolismo económico, imperial y estratégico que trasciende su origen fortuito. Volando con el tiempo, en el siglo XIX, cuando los movimientos independentistas comienzan a imaginar nuevas naciones a partir de los restos del sistema virreinal, el nombre Perú es ya una herencia firmemente establecida. Lejos de rechazarlo como una imposición colonial, los líderes independentistas lo asumen como base de un proyecto nacional. Desde entonces, Perú ya no es solo un nombre dado, sino un nombre elegido. Y a pesar de ser en origen un exónimo, se convierte en un punto de anclaje para la reconstrucción histórica y política del país. Historiadores como Jorge Basadre o Alberto Flores Galindo han reflexionado con profundidad sobre esta paradoja. Basadre, en La promesa de la vida peruana, señala cómo la nación peruana se ha construido entre tensiones entre el pasado imperial, la herencia colonial y las aspiraciones republicanas.
Flores Galindo, por su parte, en Buscando un Inca, propone que Perú es una ficción fundadora. No existía como tal antes de la conquista, pero la colonización lo convirtió en un relato poderoso que luego fue asumido como propio. Así, el nombre Perú es mucho más que una palabra. Es una cápsula histórica donde confluyen el error lingüístico, la conquista militar, la fantasía europea, la administración imperial y la resignificación nacional. Como otros nombres impuestos durante el proceso colonial, ha pasado de ser una designación ajena a convertirse en un signo identitario. En ese tránsito se refleja la complejidad de toda construcción histórica y la manera en que el lenguaje puede al mismo tiempo ser instrumento de dominio y herramienta de memoria. Antes de que se impusieran los nombres que hoy reconocemos como propios en el continente americano, las tierras que lo conformaban eran espacios habitados por pueblos con memorias ancestrales, estructuras sociales complejas, cosmologías sofisticadas y formas de nombrar el mundo profundamente arraigadas en sus lenguas y culturas. De más está decir que la noción de América no existía, por supuesto, ni como continente ni como unidad civilizadora. Cada grupo nombraba su entorno según su propia cosmovisión y esas designaciones no respondían a fronteras políticas amplias, sino a marcos culturales, ecológicos y sagrados. El mundo no estaba dividido como lo estaría después de la llegada de los europeos. Era, en cambio, una red de mundos interconectados por rutas de comercio, alianzas y conflictos, pero profundamente diversos en su lenguaje y sentido de pertenencia. En lo que hoy conocemos como los Andes centrales, el Tahuantinsuyo representó el proyecto más ambicioso de organización política y territorial prehispánica. Gobernado por los incas, este imperio abarcó vastos territorios que se extendían desde el sur de la actual Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, pasando por Ecuador, Bolivia y gran parte del Perú. Sin embargo, a pesar de esta enorme extensión y poder centralizado, el Tahuantinsuyo no fue una entidad homogénea. Su fortaleza radica en su capacidad para integrar, las más de las veces a la fuerza, a una enorme variedad de pueblos, lenguas y tradiciones. El quechua, lengua franca del imperio, era promovido por el Estado como un medio de comunicación administrativa y cultural. Pero, ojo, convivía con decenas de otras lenguas: aymara, mochica, puquina, chacha, entre muchas otras. Estas lenguas no solo servían para nombrar a los pueblos, sino que sostenían universos simbólicos enteros, cada una con su propio sistema de categorías para el tiempo, el espacio, la naturaleza, la divinidad. La diversidad lingüística de los Andes prehispánicos es testimonio de una pluralidad que desmiente cualquier idea de uniformidad cultural. Y es así que el Tahuantinsuyo funcionaba más como una federación imperial que como una nación unificada. En este contexto no existía un nombre único para designar el conjunto del territorio que hoy identificamos como Perú. La idea de una sola palabra que condensara la totalidad geográfica, política y cultural del espacio andino era ajena a las lógicas indígenas. El término Tahuantinsuyo, que en quechua significa las cuatro regiones juntas, Tahua 4, Suyo región, aludía a la organización del imperio en cuatro grandes divisiones territoriales: Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo, que convergían simbólicamente en el ombligo del mundo, que era el Cusco. Pero incluso este término no designaba un país o una nación en el sentido moderno, sino una estructura de dominación expansiva que mantenía la diversidad de sus pueblos subordinada a la autoridad del Zapa Inca. Es significativo que en las fuentes indígenas recogidas por cronistas como Guamán Poma de Ayala o el propio Garcilaso de la Vega no aparezca un término que englobe de forma clara el territorio que más tarde se llamará Perú. En los relatos orales, los pueblos se referían a su ayu, comunidad, a su señorío o a su patria chica. La identidad territorial era local o regional, no nacional. El sentido de pertenencia se construía en torno al linaje, la tierra cultivable, los sapos, las montañas sagradas y los pactos con el entorno, no a través de una noción abstracta de patria. De este modo, cuando los europeos comenzaron a explorar y conquistar los Andes, no se encontraron con una identidad territorial unificada, sino con un mosaico de pueblos que, aunque subordinados en su mayoría al poder incaico,
mantenían memorias distintas, lenguas diferentes y relatos propios sobre el origen del mundo y de sus gentes. Fue en este escenario de multiplicidad donde los conquistadores impusieron sus propios nombres, proyectando categorías foráneas sobre realidades que no encajaban fácilmente en los moldes europeos. Y es así que la inexistencia de un nombre indígena que designara la totalidad del territorio, que luego se llamaría Perú, fue uno de los factores que facilitó la adopción de una denominación foránea. Al no haber una palabra local dominante que se opusiera a la nueva nomenclatura, la imposición del término Perú, por errónea y arbitraria que fuese, encontró menos resistencia lingüística. Sin embargo, esta ausencia de un nombre unificador no implicaba una falta de conciencia histórica o territorial, sino una forma distinta de habitar y conseguir el espacio, más fragmentaria, más local, pero también más profundamente enraizada en la vida concreta de los pueblos. Así, antes de ser Perú, antes incluso de ser América, este territorio fue un entramado de voces, nombres y memorias diversas. La historia posterior, con sus documentos, mapas y decretos, impondría un relato centralizado que en parte borró esa multiplicidad originaria. Y recuperarla no implica renunciar a los nombres actuales, sino comprender que bajo su superficie subsisten capas de sentido más antiguas, más profundas y más complejas de lo que podemos imaginar. En el caso del Perú, lo llamativo es la velocidad con la que un simple equívoco se convirtió en un referente geopolítico de primer orden. Este proceso revela una característica esencial de la conquista, la capacidad de los conquistadores para convertir impresiones momentáneas, errores de traducción o simples nombres propios en conceptos legales, territoriales y políticos, con peso duradero. Perú fue una de esas palabras atrapada entre el cruce entre la imaginación europea y la realidad americana, ¿no? Una palabra nacida de la frontera del lenguaje, que terminó nombrando un mundo entero. El paso de Perú, de ser un término ambiguo y mal comprendido en los márgenes de la exploración, a convertirse en una entidad jurídica reconocida por la monarquía hispánica, fue sorprendentemente rápido. En el año de 1529, el emperador Carlos V otorga a Francisco Pizarro la capitulación de Toledo, documento donde por primera vez aparece oficialmente el título de gobernador del Perú. Esta oficialización jurídica consagra el nombre dentro del aparato administrativo colonial, incluso antes de que se hubiese establecido una presencia efectiva sobre el territorio. Y fíjese, a partir de ese entonces, Perú se convierte en una categoría legal, un dominio, una jurisdicción dentro del entramado imperial español. Y la palabra impone un territorio que no existía con ese nombre y que los conquistadores van delineando a medida que avanza. La capitulación no solo legalizaba las acciones que Pizarro y sus hombres habían emprendido en los años previos, sino que también fijaba las bases para la fundación de un nuevo orden político en los territorios por conquistar. El documento reconocía a Perú como un espacio de existencia jurídica dentro de los dominios de la monarquía hispánica, aun cuando su geografía real y su organización política no estaban del todo clara para los españoles. En otras palabras, se estaba nombrando legalmente a un territorio que aún no se dominaba del todo y que apenas comenzaba a comprenderse. Qué curioso, ¿no? A partir de entonces, el término Perú comenzó a consolidarse como el nombre de la vasta región andina que había sido el corazón del Tahuantinsuyo. Aunque el nombre oficial del territorio era Nueva Castilla, el de Perú fue el más popular, el que cobró más relevancia y el que al final se impuso. Las nuevas fundaciones, como la de la Ciudad de los Reyes o Lima en 1535, proclamada capital del territorio, y las estructuras de gobierno instauradas por los españoles, fueron adoptando este nombre como marco de referencia. La administración colonial, las crónicas, los mapas, las bulas papales e incluso la correspondencia privada empezaron a usar Perú no solo como una etiqueta geográfica, sino como sinónimo de riqueza, poder y prestigio. El nombre se volvió inseparable del imaginario de abundancia que giraba en torno a los metales preciosos extraídos del territorio, especialmente tras el saqueo del Cusco y la irrupción del sistema de encomiendas. En 1542 se creó el Virreinato del Perú, una institución que marcó el punto más alto de la institucionalización del nombre.
Por real cédula del emperador Carlos V, el virreinato fue establecido como la máxima autoridad política y administrativa en Sudamérica, abarcando inicialmente la casi totalidad del subcontinente, desde Panamá hasta Tierra del Fuego. El primer virrey, Blasco Núñez de Vela, llegó en 1544 para poner en marcha esta nueva etapa del dominio español. Con él, Perú dejó de ser simplemente un territorio bajo el control de los Pizarro y sus sucesores para convertirse en una entidad vertebral del imperio ultramarino español. El nombre quedó fijado en documentos oficiales, sellos, monedas, informes y ordenanzas. Los virreyes eran del Perú, los impuestos se recaudaban en el Perú, las riquezas eran embarcadas desde el Perú hacia Sevilla. La palabra se convirtió en una categoría institucional que definía un espacio político y económico privilegiado dentro de los dominios coloniales. Incluso cuando siglos más tarde se redujeron los límites del virreinato con la creación de nuevas jurisdicciones como el virreinato del Río de la Plata o el de Nueva Granada, el Perú conservó su lugar simbólicamente central, asociado a la memoria de la conquista, al Cusco incaico y a las minas de Potosí, y a la administración virreinal más antigua y sólida de Sudamérica. Así, de una respuesta confusa en las costas del Darién a una palabra grabada en la arquitectura institucional del imperio, Perú se transformó en mucho más que un nombre. Fue un emblema de conquista, riqueza y dominación. Un término con vida propia, legitimado por el derecho y multiplicado por la pluma de los cronistas y burócratas. Lo que comenzó como un malentendido terminó siendo unos pilares semánticos del orden colonial en América. Y ahora bien, el nombre Perú no tardó en escapar del estrecho marco de la administración colonial para circular con fuerza en la cartografía europea y en las crónicas que, desde diversos ángulos, intentaban dar cuenta de la conquista del Nuevo Mundo. Ya en la década de 1530, los mapas producidos en los principales centros geográficos del viejo continente comenzaron a registrar este nuevo término con creciente claridad. La aparición de Perú en estos documentos visuales respondía no solo a la necesidad de situar geográficamente los territorios conquistados, sino también al deseo de representar, en cierta forma, apropiarse simbólicamente de una tierra asociada a riquezas sin parangón. Uno de los primeros testimonios de esta difusión lo ofrece el cartógrafo Diego Rivero, quien en su padrón real de 1529, el mismo año de la capitulación de Toledo, incluye una mención explícita a Perú en su delineación del litoral sudamericano. Aunque el conocimiento del interior del continente aún era muy limitado, la palabra ya había ganado un lugar prominente en el imaginario cartográfico europeo. A partir de entonces, las representaciones se multiplicaron. En 1570, el célebre Atlas de Abraham Ortelius incorporó al Perú como una entidad claramente delimitada en el mapa del mundo. Ortelius no solo replicaba la información de sus fuentes, sino que también respondía al interés creciente de los lectores europeos por ese lugar mítico de minas y ciudades doradas. Gerardus Mercator, el gran renovador de la cartografía moderna, también incorporó al Perú en sus mapas, fijando así su existencia no solo como un territorio real, sino como un símbolo geográfico del oro americano. Estas representaciones geográficas no eran meros ejercicios técnicos, estaban cargadas de ideología. El Perú no era solo un nombre sobre el papel, sino la encarnación visual de la promesa americana, un territorio distante, exótico y desbordante de recursos. La imaginación europea hizo de él una suerte de sinécdoque del continente, como si todos los tesoros del Nuevo Mundo se concentraran ahí. Y no es casual que los relatos sobre el Dorado, aunque más vinculados geográficamente a la actual Colombia o Venezuela, terminaran confundiéndose con la idea de un Perú aún inexplorado, alimentando la leyenda de un país donde el oro brotaba de la tierra. Al mismo tiempo, cronistas, tanto españoles como mestizos, consolidaban el uso del término en sus relatos. Pedro Cieza de León, en su Crónica del Perú, escribió con una vocación descriptiva y casi etnográfica sobre las gentes, los paisajes y las ciudades de este vasto territorio, normalizando el nombre en cada una de sus secciones. Francisco López de Gómara también se refirió constantemente al Perú como espacio de conquista y escenario de gloria imperial.
En un tono más sistemático y doctrinario, Pedro Sarmiento de Gamboa intentó reconstruir el pasado incaico desde la lógica de la justificación histórica de la conquista, reforzando el vínculo entre el antiguo Tahuantinsuyo y el nuevo Perú de los españoles. Pero fue quizás el Inca Garcilaso de la Vega quien dio al nombre una densidad emocional y simbólica más profunda. En los ya citados comentarios reales de los incas, Garcilaso no solo aceptó el término Perú, sino que lo dotó de una resonancia cultural mestiza. En su escritura, Perú no es simplemente una imposición colonial, sino también una patria personal, el espacio donde conviven su linaje incaico y su educación cristiana. Así el nombre adquiría también una dimensión íntima y reflexiva, más allá de la función política o económica que le había dado la corona. Gracias a la cartografía, la crónica y el arte de narrar, Perú se volvió una idea sólida en la mente europea, una noción geográfica con peso propio que no necesitaba más justificación que su constante repetición en mapas libres y relatos de viajes. El territorio era mutable, las fronteras inestables, pero el nombre ya había echado raíces profundas en la conciencia del mundo moderno. Y desde muy temprano el nombre Perú adquirió una carga simbólica que desbordó ampliamente su función como designación geográfica. No se trataba simplemente de un lugar en los mapas, sino de un concepto que condensaba una narrativa imperial, una visión del mundo y una serie de aspiraciones económicas y políticas. Para la monarquía española del siglo XVI, Perú significó algo más que un conjunto de tierras conquistadas. Representaba la confirmación tangible de la empresa americana, la justificación de los riesgos asumidos por la corona y la materialización del mito de la abundancia. El Perú se convirtió en sinónimo de riqueza sin límite. La expresión "vale un Perú" nació en este contexto, como una forma popular de referirse a algo de valor incalculable. El propio virreinato comenzó a ser percibido como el corazón económico de América del Sur, la fuente inagotable de plata y oro que mantenía a flote la economía española en medio de las guerras europeas y las complejidades de su red global de dominios. No es casual que desde los círculos cortesanos hasta los talleres de imprenta, Perú evocara no tanto un territorio como una promesa, la de una prosperidad que parecía al alcance de quienes lograran aventurarse y triunfar en sus confines. Pero junto al imaginario de la riqueza, Perú también condensó la idea de un imperio vencido. Los cronistas y funcionarios españoles no se cansaron de repetir que el territorio conquistado era antes la sede del más poderoso y extenso reino indígena de América del Sur, el Tahuantinsuyo. La caída del imperio incaico y su rápida asimilación al aparato administrativo español se convirtió en un relato de gloria imperial que legitimaba la presencia española y proyectaba sobre el Perú una aura de conquista consumada. El Perú se volvió así un símbolo de victoria, de sometimiento exitoso del otro y de la capacidad de la monarquía para imponer orden sobre la alteridad. En Europa el nombre se mitificó aún más. El Perú era un espacio de leyenda, allí donde el dorado podía estar escondido, donde los templos eran de oro y las ciudades se levantaban con arquitectura desconocida. Esta visión, evidentemente exagerada, fue alimentada por cronistas viajeros y sobre todo por la ausencia de un conocimiento preciso del territorio. La distancia geográfica contribuyó a que la imaginación hiciera su trabajo. Al igual que Zipango o Catay, en los relatos medievales el Perú se convirtió en una utopía áurea, el objeto de grandes generaciones de aventureros europeos. Sin embargo, en América la historia fue distinta. Perú fue también un artificio colonial, una etiqueta impuesta desde fuera que reorganizó múltiples realidades locales. En los territorios que hoy conforman el Perú moderno coexistían, antes de la llegada española, decenas de etnias, lenguas, señorías y tradiciones. El Tahuantinsuyo, con su red de caminos y su centralismo cusqueño, había logrado una integración parcial, pero ni siquiera los incas impusieron una identidad única sobre todo el territorio. La llegada del poder colonial, en cambio, condensó la diversidad bajo un solo nombre y un solo aparato del gobierno. El Perú virreinal se convirtió en una ficción jurídica que reorganizó el espacio y la historia en función de los intereses metropolitanos. De este modo, el nombre Perú operó como un dispositivo simbólico del poder.
En él confluyeron las aspiraciones económicas, las narrativas épicas de conquista, la voluntad de control y el imaginario europeo del exótico y lo fabuloso. A través del nombre, la colonia adquirió coherencia ante los ojos de sus dominadores, pero también a través del nombre se invisibilizaron muchas otras formas de identidad que existieron antes y durante el dominio español. El legado del término es por tanto doble. Es emblema de un pasado glorificado por la metrópoli, pero también es huella de una imposición que recortó, reorganizó y renombró un mundo vasto bajo una única palabra. La transición del virreinato a la república no significó, como podría suponerse, una ruptura total de los símbolos coloniales. Por el contrario, uno de los elementos más llamativos de la independencia fue la conservación del nombre mismo, Perú. A pesar de que este término tenía una genealogía inequívocamente vinculada al proceso de conquista y al aparato administrativo del Imperio Español, los líderes del nuevo orden republicano optaron por mantenerlo. Esta decisión no fue casual ni anecdótica, sino profundamente reveladora del modo en que la independencia latinoamericana negoció su relación con el pasado. El Acta de la Independencia, proclamada el 28 de julio del año de 1821 por el general José de San Martín en Lima, lo deja claro desde su redacción. El uso del nombre Perú es asumido con naturalidad, sin cuestionamientos, como si se tratara de una entidad ya consolidada históricamente y cuya legitimidad no necesitaba ser discutida. No se optó por un nuevo nombre indígena ni por una reinvención radical del territorio, como algunos revolucionarios radicales habrían deseado. Lo que se hizo fue resignificar un término heredado, dotarlo de nuevos valores republicanos e insertarlo en un relato fundacional que pretendía autonomía sin renegar del pasado. Este fenómeno se entiende mejor si se considera que para 1821 el nombre Perú ya no era exclusivamente colonial. Había sido asimilado por la población criolla y mestiza como signo de pertenencia territorial, como una designación que unía en medio de tantas diferencias a quienes vivían bajo un mismo marco geopolítico. En otras palabras, el nombre Perú ya no era solo el de un virreinato, sino también el de una comunidad imaginada, que se había gestado durante siglos de convivencia, dominación y adaptación. Era un nombre que evocaba no solo la autoridad del rey, sino también la memoria compartida de una tierra, una historia y una cultura en proceso de transformación. En ese contexto, la continuidad del nombre operó como un puente entre dos épocas. Al mantenerlo, los republicanos no solo evitaban la confusión administrativa, sino que también capitalizaban el prestigio histórico que el término había acumulado. Y es así que Perú evocaba la grandeza del pasado incaico, la riqueza legendaria de la colonia, y ahora con el nuevo régimen podía proyectarse como la esperanza de un futuro soberano. La república se instalaba sobre las ruinas del virreinato, pero no lo negaba del todo, ¿no? Lo reinterpretaba. En esa reinterpretación, el nombre fue clave porque permitía anclar el nuevo orden en una continuidad que, aunque simbólica, resultaba indispensable para dotar de legitimidad al proyecto político naciente. Así, el Perú republicano no borró su pasado colonial, lo sedimentó, lo reconfiguró y lo incorporó en su relato de origen. La permanencia del nombre Perú no fue signo de sumisión, sino estrategia de memoria. Una manera de decir que esta tierra, con todo su peso histórico, ahora pertenecía a sus habitantes y no a una corona distante. Y es verdad que a veces conservar un nombre es una forma también de resistir el olvido. Llamarse Perú hoy implica mucho más que portar un nombre heredado de un pasado colonial. Es el punto de encuentro de una reflexión historiográfica profunda que cuestiona la relación entre identidad, memoria y poder. En la actualidad, académicos y pensadores peruanos se han enfrascado en un diálogo crítico sobre qué significa en términos históricos y culturales apropiarse de una denominación que nació en circunstancias de conquista y dominación. Esta discusión pone en tensión la etimología del término, sus orígenes inciertos, obligándonos a mirar más allá de una simple etiqueta geográfica. María Ropstowski, una de las voces más respetadas en la historiografía peruana, enfatiza la necesidad de reconocer que el nombre Perú es una construcción colonial que sin embargo ha sido incorporada y transformada por los pueblos que habitan ese territorio. Y es así que Ropstowski señala que aunque el término
fue impuesto desde afuera, el significado que tiene hoy está indisolublemente ligado a la complejidad de las identidades indígenas, mestizas y criollas que conforman la nación. En sus escritos se invita a no olvidar la riqueza prehispánica y las múltiples identidades que coexistieron antes de la llegada de los españoles, pero también a reconocer que el Perú contemporáneo es fruto de esa confluencia histórica. El intelectual Luis Jaime Cisneros, por su parte, ha explorado cómo el uso del nombre Perú en el imaginario nacional y literario ha servido para crear una narrativa unificadora que, aunque imperfecta, ha sido fundamental para construir un sentido de pertenencia colectiva. En su análisis, el nombre se convierte en una herramienta para resignificar el pasado, incorporando no solo la herencia colonial, sino también las voces marginalizadas y la lucha social que han forjado la República. Cisneros entiende que la nación no es un dato fijo, sino un proyecto en permanente construcción que se apoya en símbolos como el nombre para cohesionar sus diversos componentes. Alberto Flores Galindo ofrece una mirada crítica desde la historia social y política, señalando que la permanencia del nombre Perú también refleja las tensiones inherentes a una nación que aún arrastra contradicciones coloniales y desigualdades estructurales. Para Flores Galindo, un nombre es una herencia ambivalente. Por un lado, representa la continuidad de un nombre impuesto. Por otro lado, se convierte en un campo de batalla donde se disputa la memoria, la justicia y la inclusión de las múltiples identidades nacionales. Esta reflexión historiográfica plantea una pregunta central. ¿Puede una nación resignificar un nombre colonial? La respuesta parece encontrarse en la capacidad de los pueblos para apropiarse de esa palabra y dotarla de nuevos sentidos que reflejen su historia compleja, sus heridas y sus esperanzas. Llamarse Perú no es aceptar pasivamente un legado impuesto, sino activar un diálogo constante con el pasado para construir una identidad plural y consciente. En ese proceso, el nombre deja de ser solo un vestigio colonial para transformarse en un símbolo dinámico de memoria, resistencia y pertenencia. El nombre Perú nos ha acompañado a lo largo de una historia fascinante que comienza casi por accidente en un encuentro fortuito entre españoles e indígenas en las tierras de Panamá, cuando una palabra que tal vez ni siquiera era un topónimo fue mal interpretada y adoptada para nombrar un vasto territorio. Desde ese origen casual, el nombre se fue consolidando poco a poco, adquiriendo fuerza a través de las decisiones imperiales, especialmente a partir de la capitulación de Toledo y la creación del virreinato. Momentos en los que Perú dejó de ser una simple palabra para convertirse en una institución administrativa y política. Sin embargo, la historia no terminó allí. Tras la independencia, el Perú republicano no solo mantuvo ese nombre, sino que lo resignificó, adoptándolo a un nuevo proyecto nacional que intentaba reconciliar el pasado colonial con la búsqueda de una identidad propia y plural. Así, Perú funciona como un espejo que refleja la complejidad de nuestra historia. Es la marca de un proceso que combina azar, conquista, resistencia y finalmente construcción de nación. Nos recuerda que los nombres que llevamos no son meros rótulos, sino símbolos cargados de memoria, poder y significado. Nos invita a pensar en las múltiples historias, a voces contradictorias que convergen en una sola palabra y cómo esa palabra puede significar a la vez herencia y promesa. El nombre del Perú es en ese sentido un llamado para mirar con atención y respeto lo que hay detrás de cada nombre, porque en ellos se encuentra, fíjense bien, la esencia de quienes somos. Así las cosas. Eso fue todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regálenme me gusta, comente y comparta. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Nos vemos. Chao.